Antes que comparta, porque si no siempre después. A ver, la guía. Sí. Vamos a ver este ejercicio. ¿Están viendo? ¿Estoy compartiendo? Sí se ve, profe. Bien. A ver este ejercicio 28. Sin ver, lo único que está pidiendo la consigna de estas sustancias, ¿cuáles se pueden considerar iónicas y cuáles covalentes? Piense que las sustancias tienen propiedades que devienen de sus enlaces, por eso hablan de sustancias iónicas y covalentes. Según cómo están enlazadas, hablamos de sustancias iónicas o covalentes. En este caso, ¿qué debería ver para darme cuenta si son covalentes o iónicas? Serían covalentes si es la combinación de ¿Qué un debería no ver? metal y dos no metales. Bien, eso tendría que ver. Si los elementos que componen a la sustancia son metales o no metales. Aquí un caso especial sería, por ejemplo, los del hidrógeno, ¿sí? Bueno, y el oxígeno también. ¿Qué le sucede? Cuando están unidos a un no metal, el oxígeno claramente es un no metal. El hidrógeno tiene más dificultad para identificarlo, pero cuando está unido a un no metal, están unidos mediante uniones ¿de qué tipo? El hidrógeno unido a un no metal, como en el primer caso. Nosotros hicimos como Covalente sería ejemplo, claro, Nelly. A ver los otros si también colaboran, ahora en lo que hicimos la clase pasada. Eh, claro, no covalente. El ejemplo que nosotros hicimos en la clase del el ácido clorhídrico. Acá tenemos un bromhídrico o bromuro de hidrógeno. La unión entre hidrógeno y bromo sería covalente. Esta es una sustancia covalente. Esta es una sal binaria. ¿Qué tipo de enlace tendría una sal binaria? ¿Cómo está compuesta una sal binaria? un metal y uno Por dos metal. ¿Eh? Un metal y uno metal. Obviamente, sí, perfecto, ¿sí? Una sal, acuérdense del cloruro de sodio, viene metal, no metal. Entonces, esta será un tipo de unión, ¿de qué tipo? Si es un metal, no metal, Iónica. iónica. A ver, vuelvo a decir, estoy hablando con todos, ¿sí? Y no estoy preguntando cosas que vimos la clase pasada, sino también para recordar. Así que sí, por favor, participen. Dióxido de carbono. Dos no metales estoy juntando acá. Carbono y oxígeno. ¿Qué tipo de uniones tienen? Dos no metales. Una unión covalente sería. Es una unión covalente. Sí, Nelly. Unión covalente. Acá volvemos a tener el caso de que de una sal binaria.
Entonces sería un tipo de unión como la de cloruro de beril. ¿Una unión? ¿De qué tipo? Bir, Mateo, Alejandro, Emilio. A ver, ¿están en la clase? Porque yo siempre los veo en la clase. Por ejemplo, Alejandro Romero. Lo veo que está en la clase, pero no lo veo que participe. ¿Está o no está? Porque si no, bien, Mateo, es una unión iónica. Perfecto. Fosfina, acá tenemos el mismo caso que en este caso, que teníamos un no metal con hidrógeno. De vuelta tenemos una unión covalente. Acá tenemos un metal y un oxígeno. Siempre que esté presente un metal, en cualquiera de las formaciones binarias, el tipo de unión va a ser como. ¿Cómo va a ser la unión cuando esté presente un metal? Iónica. Iónica. Existen tres posibilidades de combinación. Que combine un metal y un no metal, ¿sí? Que combine dos no metales o que combine dos metales. No hay más, ¿sí? No es difícil. Ya lo han visto en la teoría. Ya lo hemos visto en la clase pasada y muchos de ustedes han estado, o al menos parece que han estado en la clase. Entonces, por favor, respondan a la pregunta porque no es tan difícil. No podemos continuar en la clase que sigue, que es todavía más compleja, si no ponemos a pensar al menos esta consigna sencilla, ¿sí? Entonces, si tenemos dos no metales, tenemos una unión covalente. Si tenemos dos metales, será una unión metálica que no hemos estado trabajando ni acá pregunta. Y si tenemos un metal y un no metal, tendremos uniones del tipo iónica, ¿sí? Entonces, si por ahí no conozco mucho quiénes son los elementos, tengo que ir a la tabla. Bueno, me tengo que apoyar en la tabla para ver si no me doy cuenta si es un metal o un no metal. ¿Mm? Pero hagan algo por hacerlo ustedes mismos, porque si no se complica, porque lo que vamos a ver ahora, si acá, como ven en un compuesto binario, solamente se da la unión entre dos elementos, o iónica, covalente o metálica, cuando ya hablamos de sustancias ternarias, puede ocurrir que tengamos una mezcla de ambas uniones, ¿sí? Entonces, por eso tiene que tener en claro esto para entender el resto, porque más o menos las reglas siguen siendo las mismas, ¿eh? Pero la combinación ahí en un ternario puede ser diferente. Por ejemplo, acá, vuelve a preguntar lo mismo, ¿sí? Nada más que acá va a ser, pide que hagan la estructura de Lewis, que no la vamos a hacer. Pero la primera es una sal binaria, la segunda también, y el último también. Estas tres uniones, la A, B, D, ¿qué tipo de unión va a tener? Iónica. Iónica, Mateo, bien. Y un metal con el oxígeno, que es un no metal, Covalente. no. No, perdón. Iónica también. Iónica también. Recuerden eso y no se olviden, siempre que esté un metal, siempre, en un compuesto binario y en un ternario vamos a ver que también siempre va a entregar electrones. Por lo tanto, de la única manera que se va a unir es iónica, ¿sí? En cambio, un no metal puede formar una iónica con un metal
y una covalente con otro, con un no metal. Entonces, bueno, puedo tener alguna duda, pero con un metal no tengo que tener dudas. ¿Mm? Y acá tenemos el sodio, que hemos trabajado mucho como metal. Entonces, a partir de eso, vamos a tratar de entender ahora cómo son las uniones de compuestos ternarios. ¿Qué compuestos ternarios conocemos? Sales. Sales, ¿qué tipo de sal en él? ¿Cómo son las sales de los ternarios? ¿Qué tienen? ¿Mm? ¿Cómo les llamamos también? Sales oxigenada. Bien, Nicolás, sales oxigenadas, exacto. Porque la diferencia con las binarias, esta que acabamos de ver, es que las ternarias tienen oxígeno. Por eso le llamamos oxigenada. ¿Y qué otro compuesto ternario? Lo... Los oxácidos. Bueno, es lo que acabamos de decir. Los oxácidos. Oxácidos, no, está bien, me quedé las sales oxigenadas. Los oxácidos, muy bien. Oxácidos. Sales oxigenadas, ¿y qué más? El tercero, los hidróxidos. Esos tres compuestos ternarios es lo que vamos a ver cómo se unen. Vamos a empezar por un ejercicio y a partir de él vamos a explicar. Pero presten atención para que después participen. Aquellos que no participaron en el anterior, participen ahora, porque lo que vamos a trabajar, vamos a aplicar esto que vamos a ver hoy. Este es el ácido clórico, ¿sí? Dice, ¿cómo representarían los enlaces entre los átomos que forman el ácido clórico? O un oxácido, como decía Nicolás. Y coloque los nombres de cada enlace, con lo cual quiere decir que acá podemos tener presentes uniones diferentes, que de hecho se pueden dar. Acá están presentes un no metal, oxígeno e hidrógeno. En los ácidos, todas las uniones van a ser covalentes entre los elementos, ¿sí? No hay presencia de un metal y además el hidrógeno, mientras esté oxígeno y esté no metal, la unión va a ser covalente. Pero una cosa que también tienen que tener en cuenta, vamos a reproducirlo acá, que en un ácido el no metal no se une con el hidrógeno, se une con el oxígeno, con los oxígenos, y el hidrógeno está unido a un oxígeno. No hay unión, vuelvo a repetir, entre el no metal y el hidrógeno. Para hacer las uniones de los ácidos, vamos a colocar al no metal en el centro. Y alrededor de él, los oxígenos, con los que se van a unir. 3. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el cloro? Que los trabajamos mucho en la clase pasada. Y una manera rápida de darme cuenta era viendo la tabla. ¿Qué cosa? El grupo. El grupo, Nicolás. Entonces, el cloro pertenece, por eso que trabaja con la tabla, ¿no? Hay que estar con la tabla ahí. Vamos a ver que el cloro pertenece al grupo 7, por lo tanto tiene 7 electrones de valencia. ¿Cuántos le faltan para completar el octeto?
1. 1. Entonces, con un electrón, ¿ve? Con un enlace ya va a completar su octeto. Vamos a ver, entonces, tiene 2, 4, 6, 7. Completa el octeto con 1. Y si ya completó el octeto, ¿cómo va a ser la unión con los oxígenos estos? ¿Qué otro tipo de unión covalente conocíamos? Esta es una unión covalente pura, cuando cada uno de los elementos coloca un par, hablamos de uniones covalentes puras. ¿Y las otras cuáles eran? Las dativas. Las dativas. Las dativas, ¿cuándo se daban? Cuando un elemento completó su octeto, en este caso central para formar el ácido, que es el no metal, cuando él completó su octeto, recién se va a unir a los otros oxígenos con uniones covalentes dativas. Pero primero tiene que completar su octeto, ¿sí? ¿Está claro? Una vez que completó su octeto, este oxígeno ya está, tiene 8 electrones también, tiene 8 electrones, y este tiene 2, 4, 6 y 1, 7. Le falta 1. Ese 1 que le falta, lo consigue de unirse. Vamos a cambiar acá el color para distinguirlo. Al hidrógeno. Es decir, que los hidrógenos de los ácidos se van a unir a los oxígenos que no logran completar su octeto en la unión con el no metal. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Entonces, supónganse, fíjense que en este caso hablamos del ácido clórico. ¿Cuántos electrones pone el cloro en la unión? ¿5? Mejor dicho, ¿cuántos electrones de cloro están unidos? 5. O sea, el ácido clórico, ¿con qué valencia está acá? Con valencia 5. Con el valencia 5. O sea, que las valencias queda claro que son la cantidad de electrones que pueda poner en juego el elemento cuando se une. Si en vez de este hubiera sido el perclórico, colocábamos otro oxígeno acá, otra covalente nativa, y entonces puso en juego los 7 electrones, que es lo que sucede cuando forma el ácido perclórico. ¿Sí? Y si fuéramos para atrás, iríamos tachando oxígeno. Vamos a sacarlos. Ahí tenemos 5. Si sacamos este, está con 3 y formamos el cloroso. Y si sacamos este, le queda el covalencia 1 y está utilizando solo un electrón, que sería el hipocloroso. El más simple de todos. Es decir, que cuando forma el cloroso, o sea, el ácido cloroso, el cloro ya completó su octeto.
con uniones covalentes puras. Después, todos los otros ácidos que forma el cloro son uniones covalentes dativas. ¿Sí? Y eso cuando la consigna me dice que coloque el nombre de las uniones, en este caso se refería a esto. Diferenciar las uniones covalentes simples, como puede ser esta y esta del oxígeno con el hidrógeno, de una covalente dativa cuando ya tenemos ejemplo este, el clórico, que es de donde parte, ¿sí? Si bien hago esa flechita es apenas una pequeña flecha que distingue, puedo distinguir o diferenciar de cuando hacemos la flecha de una unión iónica. ¿Qué sucede? Si entendieron esto que les acabo de explicar, entonces me podrían decir cómo sería, por ejemplo, en este ácido, las uniones, reglas, primer paso. En el centro va el no metal. Segundo, alrededor de él van los oxígenos, que es con quien se une el no metal. Y los hidrógenos están unidos a oxígenos. Veamos. Intenten hacerlo. ¿Mm? Intenten ver cómo sería. Y ahora la charlamos. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el carbono? 4. 4. Entonces, ¿cuántos electrones necesita para completar su octeto? 4. 4. Entonces va a ser 4 uniones covalentes puras. Como mínimo eso. Después vemos si le da para... No, le va a dar para hacer covalente dativo. Si tiene 4 electrones y necesita 4 para... Todas las uniones que haga van a ser covalentes puras. ¿Mm? Así que fíjense cómo se van a unir a los oxígenos. Se unen por uniones covalentes puras. A ver, Cayel, intente hacerlo, ya que es el único que me abre la cámara y que le agradezco mucho. Damos un papelito y trate de dibujar las uniones, a ver cómo le va. Porque acá se trata de hacer y darse cuenta, porque si no, ¿qué puede suceder en un examen? Que me digan, a ver, las uniones, ¿cómo son las uniones en este ácido? Entre el carbono y el oxígeno, por ejemplo. ¿Mm? Yo coloco el carbono. ¿Cuántos oxígenos tiene a la vuelta? Tiene 3. ¿Cuántos hidrógenos tiene? 2. Con lo cual significa que hay 2 oxígenos que están unidos a hidrógeno. Ahí por lo menos tengo el esqueleto. Ahora tengo que colocar las uniones. ¿Cómo serían? Sí, hay 2 que están unidos a los hidrógenos. Significa que, como el oxígeno necesita 2 electrones para completar su octeto, uno lo obtiene del hidrógeno y uno del carbono. Por lo tanto, acá habrá... ¿Puede bajar, profe, un poquito la cámara? Acá habrá unión simple y otra simple
con el hidrógeno. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar con este. Acá me faltan las otras. ¿Y qué va a quedar? ¿No? ¿Sí? ¿Tendrían eso a hacer el esqueleto primero? Entonces, como necesitaba 4 electrones, de la única manera que los puede obtener es compartiendo el carbono. Entonces, con un solo oxígeno, yo se los hice como al revés, pero en realidad lo que hace es, con un solo oxígeno, ya trata de obtener lo máximo que puede ver, que son 2 electrones. Con uno, con otro oxígeno, otro, y completa su octeto. Este oxígeno completa su octeto con los 2 enlaces, y estos dos necesitan los hidrógenos para completar hablo del oxígeno, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, Sí. Ahora sí le entendí, profe. Bueno, me alegro mucho. ¿Quién, qué duda? yo, profe, era para preguntarle, ¿las del medio son covalentes puras y las de los costados covalentes dativas? O sea, la del hidrógeno. No, estas son dativas. Las dativas, Nicolás, la diferencia es que acá estos electrones son del cloro. Él pone los 2 electrones para compartir. Por eso se diferencia la forma. ¿Ves cómo es? Acá estos son de cruz, son de cloro. Por eso los diferencio en el símbolo con lo cual los represento. En cambio acá, claramente, este par que comparten, cada uno pone un electrón. Esa es la diferencia entre una covalente y una covalente dativa. En una covalente pura, cada elemento coloca un electrón al par que van a compartir. En una covalente dativa, un solo elemento, que es en este caso el cloro, coloca los 2 electrones, o sea, el par de electrones para compartir. Ok, de 10. Gracias, profe. Ahí se entiende bien. Entonces, ahora todas aquí son covalentes, puras. A veces se habla de covalente simple, cuando solamente hay un par de electrones compartidos, o covalente doble, como acá, que comparten un par de electrones, 2 pares de electrones. ¿Sí? O sea, 2 enlaces. Covalente simple, covalente doble. Pero todas son puras. Bien, estos son los ácidos. ¿Qué pasa con las sales? Voy a explicar sales aquí, que tengo el cuerpo del ácido. Y después vemos los hidróxidos. En las sales, la diferencia está en que ese hidrógeno del ácido es reemplazado por un metal. ¿Sí? Es decir, en la estructura de la sal, toda esta parte de un ácido va a formar parte de la sal oxigenada. ¿Sí? Y lo que se le agrega al anión, que sería todo esto, sería el metal. Supónganse que a esta misma la convierto en una sal era el ácido clórico, es el ácido clórico, y ahora tengo, ¿cómo se va a llamar? El clorato de sodio. ¿Sí? ¿Qué pasó? Esta estructura sigue siendo igual en un ácido, en una sal. Es la misma, viene tal cual. Vieron que no se separa el no metal y el oxígeno que viene de un ácido para formar una sal. Cuando yo formo sal,
digo, tengo acá un hidróxido de sodio que se unió al ácido clórico para dar el clorato de sodio. Cuando yo separo para armar las sales, ¿qué hago? Separo así, ¿no es cierto? Esto viene todo enterito a la sal. Junto con, y se junta con el metal para formar la sal. ¿Cómo se ve eso desde el punto de vista de las uniones? El que se fue de acá es el hidrógeno. Y el electrón que le está faltando a este oxígeno, que se quedó sin ese electrón porque le sacamos el hidrógeno, ¿quién se lo va a dar ahora? El sodio. Pero mediante una unión iónica. Se lo cede al oxígeno. ¿Sí? Como les digo, siempre que esté un metal, lo va a ceder al electrón que tenga. Cuanto más chiquito, como parece. ¿Mm? Es decir, que si yo entiendo cómo se unen estas partes de un ácido, ya tengo solucionado para hacer sales también. ¿Se entiende? Sacamos el hidrógeno y supónganse que haya sido carbonato de sodio, para poner acá. La fórmula del carbonato de sodio va a ser así. Entonces, ahora, estos hidrógenos no van a estar. Entonces, pero voy a tener un sodio que va a entregar distinto. Es esta simbolización a esta. Ojo. Acá es un par, acá son electrones. Y si no hubiese sido de sodio, hubiese sido de calcio, por ejemplo, uno solo, un metal que tiene los dos electrones. Supongan que haya sido calcio, daría uno acá y otro acá. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe. Reemplazamos. Bien. Reemplazamos, en ese caso, estamos reemplazando los hidrógenos, que en realidad es un poco lo que sucede, ¿no? Por ejemplo, en el ejercicio 25, miren, curiosamente dice, ahora lo comparto, ¿qué tipo de unión hay entre el oxígeno y el calcio en el carbonato de calcio? ¿Qué tipo de uniones hay entre el metal y el oxígeno? Iónica. 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 Eso sin duda. O sea, cuando ustedes le preguntan y en el otro dice, ¿qué tipo de unión hay entre el oxígeno y el sodio? En el sulfato de sodio. ¿Cómo va a ser de todas esas opciones? Electrovalente es lo mismo que iónico. ¿Qué van a hacer? Uniones covalentes simples, covalentes reactivas, iónicas, covalentes dobles, covalentes simples y reactivas. ¿Cómo va a ser la unión que hay entre el oxígeno y el sodio? Iónica.
sulfato de sodio, iónica, ¿sí? Ahora deberíamos poder saber en total qué otros tipos de uniones puede haber. Entonces, intenten hacer esta sal. Porque a esta de acá, la tienen aquí en el pizarrón, como sería el carbonato de calcio. ¿Sí? Lo mismo que tenían del carbonato con el oxígeno, estas uniones siguen siendo las mismas. La única que cambia sería la del hidrógeno con, en este caso, por el metano. Entonces, a ver cómo sería un sulfato de sodio. Pensemos, ¿cuántos electrones de valencia tiene el azufre? 6. 6. O sea que necesita solo 2 electrones para completar su octeto. Con lo cual quiere decir, ¿qué quiere decir? Que él va a hacer 2 uniones simples. Sí o sí, primero, y después vemos cómo va a ser dativa, seguro, porque tiene 4 oxígenos con cual unirse. Así que habría que pensar con cuántos hará simple, con cuántos dativa. Eso va a ser así. Oxígeno, oxígeno, oxígeno y oxígeno. Que además tiene 2 sodios, o sea que hay 2 sodios que le tienen que entregar a cuántos oxígenos. A 3. ¿Sí? 2 sodios le van a entregar a 3, si tiene solamente, voy a 2. tener 2 electrones dando vueltas, ¿sí? O sea que a lo sumo le van a entregar a 2 oxígenos. Parecido a lo que recién vimos con el carbonato de sodio, parecido, entre oxígeno y sodio. O sea que puede haber un sodio. ¿Tendría una sola unión dativa, profe? Con uno de los oxígenos. Veamos. ¿Cuántos electrones contra la vuelta tiene el azufre? Con una unión 6. dativa. Con una unión dativa tiene 6. No, ya unidos, si vos me decís que tiene una unión dativa, ¿y cuántas simples? 2 dijimos. Más Ponte que 2 sea simples. con 2 este. simples, 2 dativos. Claro, dos, eso es lo que dijo. 2 simples y 2 dativos. Ahí ya completó su octeto, el azufre. Tiene 2, 4, 6, 8. 8 de la vida. Entonces, ¿cómo se unen estos otros dos? Colocando él solo el par de electrones. Unión dativa. Ahí. Entonces, estos ya están. Ya están. En cambio a esto, le falta uno.
Entonces sodio va a entregar sodio. Va a entregar. O sea, acá, en esta unión, tengo uniones simples, covalentes simples, uniones covalentes dativas, e uniones y uniones iónicas. ¿Sí? Dos simples, dos dativas y dos iónicas. ¿Entendió? Sí, profe. Bien. Es complejo, pero si ustedes son prolijos y recuerdan ciertas cuestiones que son importantes para, como reglas prácticas, lo podemos hacer. ¿Sí? ¿Qué sucede con los hidróxidos? Profe, disculpe, Sí. ¿podrá dejar de compartir un momento porque no se ve muy bien la pizarra? Ah, bueno. Mira, antes sí lo veíamos claro. ¿Eh? Ah, ahora. Sigue igual, pero supongo que ya se pondrá mejor. Ah, pucha. ¿Mm? Acá hay dos simples, Nicolás. Dos uniones covalentes puras simples. Dos uniones covalentes dativas y las uniones iónicas. Bien. Ahí se ve bien, profe. Bien, me alegro. Con un hidróxido, ¿qué sucede? ¿Se acuerdan cómo era la estructura de un hidróxido? El hidróxido podía ser de acuerdo a la valencia, decíamos, la cantidad de oxidrilos. ¿Mm? Estos oxidrilos, estos grupos oxidrilos, vienen unidos, o sea, el oxígeno y el hidrógeno vienen unidos y se unen al metal. Como digo, la unión entre el metal y el grupo oxidrilo va a ser iónica. Y la unión entre el oxígeno y el hidrógeno es covalente. ¿Mm? De la forma esta. Acá en el centro estaría el oxígeno. Oxígeno que tiene 6, una unión con el hidrógeno, y el sodio en este caso, que le entrega su electrón. ¿Mm? Unión covalente simple entre el oxidrilo y el metal que le da al oxígeno su electrón. Y completa su octeto. Esto parece un nitrógeno, pero es claro. Acá, el calcio, si ustedes van a para ver en la tabla cuántos electrones de valencia tiene, vamos a ver que tiene 2 electrones. Y están unidos dos grupos oxidrilos. ¿Por qué? Porque los oxígenos de los grupos oxidrilos solamente necesitan uno que va a ceder acá y otro grupo oxidrilo ¿qué pasará con este? A ver, ¿qué opinan? ¿Cómo sería acá?
Igual que el de arriba, profe. ¿Cuál de arriba? ¿Este? El del calcio. El del calcio, pero ¿cuántos electrones va a tener el hierro acá para entregar? 3. 3. Uno a cada grupo oxidilo, porque esto me indica que tengo 3 grupos oxidilo, por lo tanto, tengo que tener 3 grupos oxidilo para que el hierro le pueda entregar a cada uno un electrón. Por lo tanto, este es más sencillo para darse cuenta, en ese sentido, de cómo son las uniones. En general, cuando tiene un electrón de valencia, va a tener un grupo oxidrilo a quien entregarle. Si tiene 2 electrones de valencia, 2 grupos oxidrilos a quien entregarle. Si tiene 3, como en este caso, 3 grupos oxidrilos. Uno a cada uno. Porque solamente el oxígeno del grupo oxidrilo necesita un electrón. Y no puede quedar, es decir, el metal en este caso, de la única manera que va a ser estable y va a completar su octeto cuando entregue todos los electrones del último nivel, cuando se quede sin ninguno. Y su nivel último pase a ser el anterior. Es de la única manera que completará su octeto, y esa es la razón por la cual se unen los elementos. Entonces, para él es fundamental, para un metal, entregar todos los electrones en su último nivel. Por eso la estructura, la fórmula del compuesto es de esta manera. Bien, ahora que les expliqué, van a trabajar sobre esto un rato, intentando, vuelvo a decir, intenten dibujarla, porque una cosa es cuando yo se los explico, pueden llegar a entender, pero es mejor que surjan las dudas haciendo. Vamos a escribir la estructura de Lewis de nitrato de sodio, sulfato de potasio. Sulfato de potasio sería exactamente igual que este que está en la pizarra, sulfato de sodio. Igual, idéntico. ¿Qué tendríamos que cambiar solamente? El sodio por el potasio. Nada más. El potasio también tiene un solo electrón en su último nivel, por lo tanto acá cambiamos sodio por potasio. Y entrega su último electrón, el potasio, a los oxígenos. Clorato de aluminio, esa la vamos a dejar para el... Vamos a hacer esta sal, el ácido nítrico y el hidróxido de magnesio. Tendré que hacer solitos, cada uno, la sal, el ácido y el hidróxido. Acá tienen que decir qué tipo de uniones tienen. Están presentes en el nitrato de sodio.
Profe, Sí. Sí, Emilio. yo tengo ese libro ahí que le puse en los comentarios. Ajá, a ver. Me estoy guiando de ese libro. ¿Puede ser que soluciones salgan como disoluciones? Sí, sí, porque son en Centroamérica por ahí o en España mucho se habla de disolución, pero es lo mismo. Gracias, profe. Veamos, ¿qué tipo de uniones tendría el nitrato de sodio? A ver, ¿alguno me podría decir? Profe, yo vi que tenía dos covalentes dativas, una covalente simple y una unión iónica. Dos covalentes de activa, una simple, Y una iónica. en lo que vos hiciste, o donde Sí, viste vos. Ajá. yo la hice, no sé si la hice. Yo lo planteé igual que Neri, profe. Fíjense cuántos electrones de valencia tiene el nitrógeno. ¿Cuántos electrones en total tiene el nitrógeno? Así como ustedes lo han pensado. 5. No, esos son los de valencia. Ahora con las uniones. Ah, tienes razón. ¿Cuántos tenés? Piensen esto, ustedes siempre. 6 me falta. Ustedes tienen, el nitrógeno tiene 5 electrones en su último nivel, ¿no es cierto? O sea que necesita 3. Va a tener 3 uniones, ¿sí? Covalentes puras. Sí o sí. Porque necesita 3 electrones. Entonces con el oxígeno va a tener, con los oxígenos va a tener 3 uniones covalentes puras. Y una, y una, ¿Cuántos? y una sola dativa. Exactamente, Nelly. Sí, señor. Y una iónica. Nicolás, ¿pudiste? ¿Cómo, profe? ¿Lo ¿A pudiste mí? hacer? No, pero sí la entendí. Lo que quiero es que las hagan. De entender, entender. Lo voy a saber cuando las haga, la pueda hacer. Si yo no la puedo hacer es porque hay algo que no estoy entendiendo, ¿sí? Entonces, eso que no están entendiendo es lo que quiero que me pregunten después. Porque, como digo, yo la sé hacer, es muy linda. A ver, inténtenla hacer ustedes. A ver, ¿dónde tengo la dificultad? No, Profe, no. Ahí está el nitrógeno. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. 1, 2, 3. Como tiene, ¿cuántos electrones? Oxígenos 3, vamos a poner así. ¿Sí? Tiene 3 oxígenos con fluorina. Esos son los electrones. Necesita 3, por lo tanto, y hay un oxígeno que se tiene que unir al sodio. Entonces vamos a suponer que este que tiene, ¿m? Acá hay una unión simple. Ya tiene un electrón en nitrógeno. Con otro va a ser 2. Y ambos completarán sorteto. Porque ya ahí el nitrógeno ya tiene 8 electrones. Los 5 que tenía, más los 3 que comparte ahora. Completó sorteto. ¿Cómo se va a unir con este oxígeno? Y no queda otra más que con una dátil. A este que le falta uno,
¿De dónde va a venir? Y completa su orden. El ácido nítrico, ¿cuál es la diferencia que tendría con este? Por eso está puesta a propósito. Que no tendría una unión iónica, sino una covalente simple con el hidrógeno, ¿O covalente y con quién? con uno de los oxígenos. ¿Quién? Si no hay iónica es porque vos sacas hasta acá, ¿se entendió la sal? Entonces tiene, pregunta, ya vamos a discutir de vuelta con lo del ácido, pensalo. ¿Qué uniones tiene en este compuesto, en esta sal? Tiene. ¿Cuántas uniones puras? Uy, sí que estamos graves si no pueden responder esa pregunta. ¿Tres, profe? Tres. Tiene una unión pura simple, una covalente simple, una unión covalente pura doble, ¿sí? Una dativa y una iónica. Las puras me refiero siempre a cuando comparten un electrón de cada uno. Y covalente cuando solamente uno coloca. ¿Mm? Con el ácido nítrico, la diferencia sería que si la fórmula del hidróxido de sodio, perdón, del nitrato de sodio es esta, la del ácido nítrico es esta. Entonces, esta unión no existe, sino que existe una unión simple con el hidrógeno. El resto, esto, es igual, eso no cambia. ¿Mm? No cambia de un ácido a una sal, porque va así todo junto, el no metal con el oxígeno van juntos. Son uniones tan fuertes, son mucho más fuertes las uniones covalentes que las uniones iónicas, por eso cuando se separan, siempre lo hacen por las uniones más débiles. Esta unión entre el oxígeno y el hidrógeno es muy débil, ¿sí? Es muy polar, casi el par de electrones lo tiene el oxígeno, con lo cual fácilmente se puede desprender del hidrógeno. Y en el caso de los hidróxidos, el hidróxido de magnesio sería este, la unión entre estos dos es muy fuerte y se rompe por la unión iónica. Es más débil. Se separan. Acá, esta unión del hidróxido de magnesio sería como la que vimos anteriormente, la del calcio, dióxido de calcio. Igual. Magnesio tiene 2 electrones de valencia, va a entregar uno a cada grupo oxidrilo. Repito, si ustedes no hacen, ¿sí? Si ustedes no se sientan a hacer la sal, difícilmente puedan internalizarlo el conocimiento. Una cosa es cuando uno le explican, puede entender, pero lo comprende cuando lo hace. Entonces, lo tienen que hacer. De eso se trata acá, porque que yo lo haga no tiene ninguna gracia, porque yo sé cómo hacerla.
Entonces por ahí las hago y ustedes no están entendiendo nada de lo que yo hago. Y entonces no tiene sentido la clase. ¿Mm? Profe, yo tengo una duda sobre cómo colocar los oxígenos a la vuelta del metal o no metal. Eh, ¿Tiene que ser siempre en sentido horario? Como no, 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 no no, importa, eso no influye. no, no importa, no importa. No importa, puedo poner este acá, ¿sí? No, no tiene ningún... Eso se hace, piensen ustedes que estas moléculas están en el espacio y nosotros las estamos poniendo en un plano, ¿no? Entonces, esa distribución no importa. Lo que sí interesa es que tienen que estar alrededor del no metal. Ah, bien, perfecto, profe. Gracias. Veamos este último para cerrar con la clase. Que es... tienen que marcar en este cuadro cuáles son las opciones más correctas para cada una de las moléculas. En este caso, como dice molécula de bromo, es porque es el bromo consigo mismo, es decir, bromo 2 sería la molécula, ¿no? En este hidróxido, en este anhidrido, en esta sal binaria y en esta sal ternaria. ¿Cómo serían, según lo que hemos visto, las opciones más correctas para cada uno de los tipos de ioniones que estarían presentes en la molécula? ¿Mm? Piénsenlo, marquen y ya lo charlan. A ver, veamos. ¿Cuál de estas opciones le caben a la unión del bromo con él mismo? Covalente pura, profe. Bien, está bien, perfecto. Acá. En un hidróxido, cualquiera fuere,
¿Qué uniones están presentes? Iónica y covalente pura. Bien, acá. ¿Sí? Porque hay la unión covalente pura es entre el oxígeno y el hidrógeno, y la iónica del metal con el oxígeno. Acá, en este anhidrido, se lo pusimos de ejemplo para describir. Si tenemos de ejemplo acá el ácido sulfúrico, si no hay más que uniones con el oxígeno, con uno completa el octeto el azufre, y con los otros dos será dativa. Entonces el ejemplo que vimos para explicar uniones covalentes dativas. Entonces tendrá unión covalente pura. En el cloruro de potasio, ¿qué tipo de unión? En una sal binaria. Unión iónica, covalente Iónica. pura y dativa. ¿En cuál? ¿En el cloruro de potasio? Cloruro de potasio es cloro y potasio. Un metal y un no metal. Un cloro y potasio. ¿Qué? Un tipo de unión entre un metal y un no metal. Iónica. 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 ¿Sí? Toda esa que me describió puede ser que se den acá, en una sal. Sobre todo la del azufre, que es la que vieron hace rato. Vieron que el azufre con el oxígeno tiene uniones covalentes puras y dativas. Y si hay un metal, es que hay una unión iónica. Entonces, todas esas están presentes en una sal ternaria. Ahí está. Bueno, tienen mucho para hacer, practicar. Con esto están en condiciones de hacer la autoevaluación de uniones. Y en la próxima clase veremos, comenzaremos con un nuevo trabajo práctico, que es el de gases. ¿Sí? Les pido que cuando trabajamos gases vamos a hacer gráfica, así que aquel que sea prolijo para trabajar, que la reglita y tenga mano. Bien, profe. Bueno, con esto, sí, con esto terminamos. Perdón, Si nadie tiene ninguna duda, o por lo menos profe, que la quiera poner aquí. Sí, Nelly. la autoevaluación, ¿de dónde la sacamos? La autoevaluación en el campus, como ¿Aún no está siempre. subida? Yo creo que sí, porque ya los chicos de electromecánica ya habían trabajado. Ya va a ver si está habilitada, si no, ya le digo al profe que la habilite. ¿Mm? ¿La tenemos que subir también, profe? Siempre. Las autoevaluaciones saben que tienen que subirlas siempre. ¿Hasta Tienen cuándo que- tenemos? Y ahí va a decir en el, eh, en el archivo. Bueno, profe. Bueno,
Nos profe. estamos viendo, chicos. Nos vemos, cuídese, profe. Chao. Igualmente. Nos vemos, profe. Chao, chao. Cuídese, Nos vemos, profe. profe. Hasta luego.